También en las regiones transhimalayas, algunas tribus siguen esta práctica desde tiempo inmemorial. La poliandria ya existía mucho antes de que el budismo se introdujera en el país. Esta religión fue eliminando gradualmente aquella práctica que hoy es escasamente apoyada por las clases más altas y cultas. De las descripciones dadas por el señor Notovich, es evidente que, al igual que otros viajeros extranjeros, se formó su propia opinión de las gentes basándose en las personas con las que entró en contacto. Sé muy bien cuán difícil es para un extranjero tener acceso a las mejores clases de la sociedad oriental. Solo raramente, cuando se tiene influencia sobre un nativo o algún miembro de la clase alta, se le presenta la oportunidad de conocer el lado mejor. Pero dejemos la poliandria y sigamos a nuestro caminante en su viaje. De Kargil se dirigió al pueblo de Surgol, a 20 millas del primero, situado en las riberas del Huaca. Habiendo partido de Surgol con caballos frescos, el señor Notovich hizo su primera parada en el pueblo de Huaca. Sobre un peñasco aislado que domina el pueblo, se alza el convento de Mulbeck, hacia el cual se encaminó acompañado de su intérprete y el sirviente negro, subiendo los estrechos escalones excavados en la piedra. Allí, colocados verticalmente en nichos abiertos en la roca, podían verse los pequeños cilindros de oraciones, como si fueran pequeños tambores recubiertos de piel. Atravesados de arriba a abajo por un eje, empiezan a girar con solo el roce de la más ligera brisa. Generalmente se alinean varios cilindros, los mayores algo separados, pero todos con parecida cubierta de piel decorada con la sentencia mística Om Mani Padme Hum, es decir, Om, joya del loto, amén. Una vez llegado al convento, el viajero fue saludado por un lama vestido con el habitual ropaje amarillo de los monjes y una gorrita del mismo tejido. Llevaba en su mano derecha un cilindro de oraciones de cobre que de vez en cuando hacía girar con la mano izquierda, sin interrumpir por ello la conversación. El lama condujo al visitante a través de unas estancias y salas alargadas y bajas, hasta llegar a una terraza abierta, donde, una vez sentados, fueron obsequiados con refrescos. Allí se habla el tibetano, lenguaje que solo en los monasterios conserva toda su pureza. Los lamas prefieren la visita de europeos a la de mahometanos. La razón de esta preferencia fue explicada así a los viajeros. Los mahometanos no tienen ningún punto de contacto con nuestra religión. En su más reciente y victoriosa campaña, obligaron a muchos budistas a convertirse al islamismo por la fuerza. Ahora será necesario un gran esfuerzo para devolver a los descendientes de antiguos budistas la fe del verdadero Dios. En cuanto a los europeos, la cuestión es totalmente distinta. No solo profesan los principios fundamentales del monoteísmo, sino que también forman parte de los adoradores de Buda, casi con los mismos títulos que los lamas tibetanos. El único error de los cristianos es que, tras haber adoptado la gran doctrina de Buda, se separaron completamente de él y crearon un Dalai Lama distinto. Solo el nuestro ha recibido el favor divino de ver cara a cara la majestad de Buda y la facultad de servir de mediador entre la tierra y el cielo. ¿Quién es el Dalai Lama de los cristianos, de quien acaba usted de hablar?, preguntó el señor Notovich al lama. Nosotros tenemos un Hijo de Dios, al cual nos dirigimos en nuestras fervientes oraciones, y es a Él al que recurrimos para que interceda por nosotros, cerca de nuestro Dios único e indivisible. No es Él la única cuestión, Sahib.
Nosotros también respetamos a aquel al que los cristianos reconocen como Hijo del único Dios, pero no lo contemplamos como tal, sino como al mejor, el escogido entre todos. Buda, en verdad, se encarnó con su inteligencia en la sagrada persona de Isa, quien, sin ayuda de fuego ni espada, vino al mundo para difundir nuestra grande y verdadera religión. Pero a quien yo me refiero es a vuestro Dalai Lama terreno, aquel a quien se da el título de Padre de la Iglesia. Aquí está el gran pecado. ¿Puede él salvar a los pecadores que están en el camino erróneo?, dijo el lama, haciendo girar su cilindro de oraciones. Naturalmente, se refería al Papa. Usted acaba de decirme que precisamente un hijo de Buda, Isa, fue escogido para difundir su religión en el mundo. Y yo pregunto, ¿quién es?, replicó el señor Notovich. Al lama le asombró la pregunta, pero contestó: Isa es un gran profeta, uno de los primeros después de los 22 Budas. Es más grande que todos los Dalai Lamas, porque constituye una parte de la espiritualidad de Dios. Es Él quien los ha instruido a ustedes, quien encamina las almas frívolas hacia el conocimiento de Dios, quien hace que usted sea digno de las bendiciones del Creador, quien ha dotado a cada ser del conocimiento de lo bueno y lo malo. Su nombre y sus hechos han quedado registrados en nuestros escritos sagrados, y al leer su vida grande, transcurrida entre gentes equivocadas, nosotros lloramos el horrible pecado de aquellos paganos que lo asesinaron después de someterlo a las más crueles torturas. El señor Notovich quedó impresionado por las palabras del lama y el conocimiento del cristianismo por parte de los budistas. Todo ello le hizo pensar más y más en Jesucristo, y rogó al intérprete que no omitiera ninguna de las palabras de su interlocutor. Preguntó entonces al lama dónde podrían encontrarse aquellas escrituras sagradas y quién las había escrito. Los rollos principales, dijo el lama, fueron compilados en la India y Nepal en diferentes épocas, según el curso de los acontecimientos, y pueden encontrarse en Lhasa. Su número puede cifrarse en varios centenares. En algunos de los grandes conventos hay copias hechas por los lamas, también en distintas épocas, durante su permanencia en Lhasa. Las llevaban a sus monasterios en recuerdo de su estancia en compañía del gran maestro. ¿No poseen ustedes ninguna de las copias referentes al profeta Isa, Jesús? No, no tenemos ninguna. Nuestro convento es de poca importancia y desde su fundación, nuestros sucesivos lamas solo han ido recogiendo unos pocos centenares de obras para uso propio. Los grandes monasterios poseen miles de ellas, pero se trata de objetos sagrados y no se los mostrarían. Aún siguieron la conversación durante algún tiempo. Después, el señor Notovich se retiró a su campamento, reflexionando detenidamente sobre las palabras del lama. Isa, el profeta de los budistas, ¿cómo podía ser? Por su origen judío, vivió en Palestina y Egipto, y las escrituras no contienen ni una sola palabra, ni la más mínima alusión referente al papel que el budismo pudiera haber desempeñado en la educación de Jesús. Decidió visitar todos los conventos del Tíbet con la esperanza de recoger más amplia información acerca del profeta Isa y quizá encontrar copias de los documentos que le habían sido mencionados. Así pues, nuestro viajero prosiguió su viaje y cruzó el paso de Namikula de 4.300 metros de altitud. Llegó al pueblo de Lamieroo y se alojó en una posada situada precisamente bajo las ventanas de un convento. Inmediatamente lo visitaron varios monjes que lo acosaron a preguntas respecto a la ruta que había seguido, el objeto de su viaje, etc. Lamieroo, como indica su nombre, era,
lo había sido durante muchos años, el cuartel general de los lamas y su religión. En la parte más alta de un saliente, abocado sobre un precipicio rocoso, se levanta el viejo monasterio. La curiosa construcción de piedra domina el pueblo, situado a más de un centenar de metros por debajo, con sus casas encaramadas en pináculos de roca y esparcidos aquí y allá. Algunas construcciones, a manera de un gran monumento, bordean el camino y se arraciman en grupos de 3 a 12 o 14. Están a una altura de unos 2 metros y, según afirman sus habitantes, se yerguen sobre difuntos lamas y otros santos de la religión budista. Por este motivo son sagradas a los ojos de los fieles, quienes, al referirse a ellas, lo hacen con respetuosas reverencias e innumerables Om Mani Padme Hum. Después de una corta conversación, los monjes invitaron al señor Notovich a visitar el convento, invitación que el forastero aceptó al momento, siguiéndolos por el empinado sendero cortado en la roca viva. También aquí se sucedían los cilindros de oraciones dispuestos de tal manera que giraban al menor contacto, cosa realmente inevitable cuando se asciende por un paso tan estrecho. El viajero fue conducido a una habitación cuyas paredes estaban adornadas con libros, cilindros de oraciones y numerosas estatuas de Buda. Preguntó por el manuscrito referente a Isa, del que le había hablado el lama del monasterio de Moulbek, pero se le contestó que en Lamieroo no poseía ninguno de los rollos. Sin embargo, uno de los monjes admitió haber visto muchas copias de tal manuscrito en un convento cerca de Le, en el cual había pasado algunos años antes de ser destinado a Lamieroo. Pese a esta afirmación, el visitante no consiguió que el monje mencionara el nombre del convento en el que se guardaban los rollos, y sus insistentes preguntas no hacían más que despertar sospechas. Los europeos aún no han comprendido los motivos por los que los monjes y otros guardianes de la literatura sagrada de Oriente se muestran reacios a dar información completa sobre sus manuscritos, y en cambio explican gustosamente el significado de otros objetos sagrados. Tampoco el señor Notovich entendió por qué los monjes de Lamieroo se negaban a darle la deseada información sobre los rollos referentes a Jesucristo. Las mismas dificultades encuentran en la India los eruditos y profesores europeos. El doctor Peterson, profesor de lenguas orientales, pasó por una experiencia similar. En Cambay, India, hay una famosa biblioteca de manuscritos jainas. En 1885, el doctor Peterson deseó examinar los manuscritos de dicha biblioteca. Para ello pidió permiso a sus responsables, pero topó con la más rotunda negativa sobre la existencia de tal biblioteca. El profesor Roth de Tubinga quiso saber si había un manuscrito del Atharva Veda en la biblioteca brahmánica de Gwalior, pero tampoco pudo obtener información, a pesar de que el delegado político de aquella región usó toda su influencia para facilitarle un ejemplar del documento. El doctor Bhandarkar, del colegio Puna del Deccan, únicamente consiguió examinar unos pocos manuscritos de la biblioteca Jaina de Patán, y solo mediante la influencia del príncipe reinante, Su Alteza el Gaikwar de Baroda. Los doctores Bühler y Kielhorn de Viena y Leipzig tienen la ingenua impresión de que han examinado la colección completa de manuscritos jainas de Jaisalmer, pero yo sé con certeza que la colección más importante nunca ha sido mostrada a extranjero alguno. Como ya he dicho, los europeos no pueden comprender el motivo que los enfrenta a tantos obstáculos cuando buscan antiguos manuscritos.
Para mí, sin embargo, como secretario que soy de la Asociación Jaina de la India, este motivo es muy simple.